¿Qué tal, gente motera? Hoy desde mi oficina, cuando es 28 de abril, domingo, acaba de terminar el Gran Premio de Jerez de MotoGP, Moto2 y Moto3. Comentarios. Empezamos. Las carreras en Jerez han estado interesantes, muy interesantes. Lo que pasa es que Jerez este año se ha caracterizado por las caídas, afortunadamente sin consecuencias, pero ha habido un montón de caídas en todas las categorías. Parece ser que el circuito de Jerez, cuando hace sol y ha llovido anteriormente, el agua que se filtra sale hacia la superficie de nuevo, seguramente por evaporación, y forma pequeñas zonas húmedas, por donde si pasas a cierta velocidad y con cierta inclinación es más que probable que te vayas al suelo. Esto deberían de mejorarlo porque el circuito es inmejorable, pero claro, no se puede permitir que si el terreno está seco y si el asfalto está seco, que aparezcan humedades así de repente. Entonces, pues yo creo que eso es un punto a superar. Por lo demás, Jerez es un circuito que nadie niega que es muy bueno y que además es que se concentra allí toda la afición española. Este fin de semana hemos tenido 300.000 espectadores en el circuito y unos 190.000 los que el domingo estaban en todas las gradas y en todas las pelús del circuito de Jerez. Y en cuanto a las carreras se refiere, empezamos por el viernes con la carrera de la FP1 del viernes una carrera que en realidad es para poner las cosas a punto porque no sirve para nada. Aquí cae Zarco y también Augusto Fernández, pero sin consecuencias. Después, Lucho Cecchinello comenta, ya sabéis que es el del LCR, el jefe del LCR, que es el segundo equipo Honda, comenta que el lunes mañana hay test allí en Jerez precisamente, que estaré atento por ver si sale alguna cosa nueva. Comenta que tienen cosas nuevas para la moto, que van a hacer grandes cambios en la moto y que los presentarán o los probarán, mejor dicho, el lunes de mañana, día 29 de abril. Y veremos a ver, porque también han asegurado desde Yamaha que van a probar cosas nuevas, que van a traer cosas nuevas para la moto de Quartararo. Quartararo sabe algo, como ya habíamos comentado, y probablemente se quedó en Yamaha porque algunos cambios le habrán convencido para seguir en Yamaha sin cambiar de equipo. Y después, en cuanto a Moto2, el viernes cae Canet en la FP1 también y se fractura. En principio parecía que era la cabeza del peroné, es decir, arriba en la rodilla, pero no, era el maleolo externo, que es el maleolo del peroné del tobillo, y se cae en la curva 8. Le tienen que poner, lógicamente le mandan al hospital y le tienen que poner, de que ya se las han puesto, dos tornillos expansivos para conseguir controlar la fractura. Se supone que para el día 12 de mayo, que es el próximo Gran Premio de Moto2 y Moto3 y MotoGP, que estará en Le Mans para la competición, esperemos que sí. En cuanto a la FP1, queda primero Alex Márquez, que hizo muy buen entrenamiento con 1.36.630. Después Marc Márquez, Viñales, Aleix Espargaró, Morbidelli, Pedrosa, Jorge Martín y Acosta. Pedrosa, como sabéis, es un wildcard este fin de semana en el circuito de Jerez. Y esto en cuanto al viernes. Después tenemos que en la clasificatoria Viñales cae en la curva 1. Y cae también Bezzecchi, cae Alex, lo que yo os decía, fue un rosario de caídas el fin de semana. Y es la quinta caída de Alex y de Marc también. Cae Pedrosa en la curva 2, cae Oliveira, Miller, cae Binder, y además estaba haciendo un buen tiempo. Bagnaia queda primero y es récord del circuito con 1.36.025. Viñales segundo, tercero Marc Márquez, cuarto Bezzecchi, quinto Jorge Martín, sexto Pedro Acosta, séptimo Aleix Espargaró, octavo Bastianini, noveno Di Giannantonio, décimo Alex Márquez y Pedrosa en el puesto número 14. Pedrosa le pasó algo este fin de semana porque después veremos que sí, que tuvo suerte y que al final consiguió un buen resultado, pero no estaba fino, se le notaba que se iba quedando para atrás, pero tampoco pasa nada. Sorpresa,
en cuanto a la clasificación, porque VR46 con Bezzecchi y Di Giannantonio entran entre los primeros para pasar a la Q2, cosa que no había ocurrido normalmente. Todos estos que acabo de nombrar son los que pasan directamente a la Q2, porque estaban ya en la PR, estaban clasificados. Después, Acosta, única KTM entre los 10 primeros que pasan a la Q2. El resto eran todo Ducatis. Y 7 Ducatis entre los 10 primeros. Tenemos que Acosta es el que no es Ducati, Aleix Espargaró tampoco, y nadie más. Y Viñales que tampoco era de Ducati. El resto eran todo Ducatis de esos 10 primeros. 7 Ducatis, casi nada en la clasificatoria de GP. El sábado, y debido a que había llovido por la noche y chispeaba algo por la mañana, el sábado la pista está mojada y entonces los pilotos salen con ruedas de agua, o bien las intermedias, o bien eran las intermedias normalmente lo que habían montado todos ellos. Bueno, ya os digo que Aarón Canet fue operado precisamente este sábado de la fractura que había tenido el viernes en el maleolo externo del tobillo. Y después, como cosa curiosa, una piedra impacta en la cúpula de Bagnaia, haciéndole un agujero y pegándole también en el casco, pero bueno, sin ninguna consecuencia, es una cuestión anecdótica puramente. Esa piedra probablemente fue soltada por alguna moto, se cree que era la de Morbidelli, la que iba adelante, que impactó con ese pedrusco en la cúpula de la moto de Bagnaia, sin mayores consecuencias, afortunadamente. En la FP2 de GP se le sale una visera a Martín. En la clasificatoria tuvo que entrar inmediatamente al box y le cambiaron la visera. Empezaron a comentar que si vendría mal de fábrica, no vendría mal de fábrica. A ver, normalmente las viseras se cambian en el box porque no siempre se lleva la que viene de fábrica en el casco. Si viene de fábrica, la visera no se sale. Es muy raro que se salga. Probablemente fue que al cambiar la visera, además es que se le fue con el viento, se ve que gira un poco la cabeza y se le va la visera con el viento. Seguramente esa visera había sido cambiada por alguna causa, porque querían otra visera con otro tipo de visibilidad, y entonces se le saltó la visera por no estar bien encajada. No pasa nada, entró en el box y no hay por qué echar culpas a nadie. Sencillamente se cambió la visera o se cambió el casco y Martín salió de nuevo a la competición. Y nos encontramos con que en la Q1 pasan a la Q2 Morbidelli y Binder. Zarco a 3 puntos de entrar en la Q2 y Pedrosa sexto. Tercero, Zarco tercero, a punto de entrar en la Q2 y Pedrosa quedó sexto, que por lo tanto sale 16º en parrilla Pedrosa. Bueno, no es una buena clasificación la de Pedrosa, pero bueno, ahí estaba a hacer lo que podía. Ya os digo, de la Q1 pasan a la Q2 Morbidelli y Binder, junto con los que ya habían pasado a la Q2 de la práctica 1. En MotoGP, en la Q2 quedan al final la pole, atención, Marc Márquez con 1.46.773, Bezzecchi después, tercero Martín, cuarto Binder, Di Giannantonio quinto, Alex Márquez sexto, séptimo Bagnaia, octavo Morbidelli, noveno Bastianini, décimo Acosta, 11º Viñales y 12º Espargaró, Aleix Espargaró. Bueno, pues vemos que Marc Márquez que consigue la pole, es la pole 93 que consigue en toda su carrera Marc Márquez, la pole 93 para el número 93, una cosa curiosa. Y esto fue toda la clasificación de la Q2 respecto a MotoGP. El sábado, MotoGP, sprint, carrera al sprint. Nos encontramos en esta carrera que hubo una ensalada de caídas, así de sencillo y de claro. Como por lo que ya os expliqué, que parece ser que el circuito rezuma humedad. Una vez que ya se secó por encima, parece ser que al darle el sol rezuma humedad el asfalto. Habría que mejorar esto porque desde luego las caídas fueron muchas. Algunos pensaron que habría que sacar bandera roja, pero bueno, no es así, no hay que sacar bandera roja porque en realidad no había ningún líquido deslizante en la pista. Sencillamente, pues bueno, la pista es así y cuando llueve el día anterior, después con el sol, pues sucede esto que os estoy contando. Pues bien, en la carrera al sprint, todos los pilotos van con neumático delantero delante y blando trasero. La pista está seca, por supuesto, pero claro, aparecen esas manchas de humedad, no son charcos siquiera, son manchas de humedad. Bueno, pues cae Alex Espargaró en la primera vuelta, cae Miller, Bagnaia también cae en la segunda vuelta, cae Di Giannantonio,
Susto para Martín que provoca que casi se sale, que provoca que Marc Márquez se ponga primero. Cae Rins, pero vuelve a pista. Caen Binder, Alex Márquez y Bastianini. Cae Marc Márquez y vuelve a pista. Cae Viñales y bueno, ahí se dan cuenta que algo pasa en pista. En total cayeron 15 pilotos, 6 de ellos volvieron a pista y Binder es investigado por el lance de carrera cuando tiró a Alex Márquez y Bastianini, pero bueno, lo consideran un lance de carrera, no le penalizan absolutamente con nada. Marc Márquez después hizo un adelantamiento que digamos que fue pisando por fuera y entonces tiene que devolver la posición. Cae Marini y Bradal. Y en la última vuelta, por desgracia, cae Zarco porque bueno, no lo estaba haciendo nada mal del todo. Al principio queda, en la sprint queda primero Jorge Martín, segundo Acosta, tercero Quartararo, que bueno, ya hablaremos después quién es el tercero, porque no fue Quartararo. Pedrosa cuarto, quinto Morbidelli, Raúl Fernández sexto, Marc Márquez séptimo, octavo Augusto Fernández, Oliveira noveno, Mir décimo, Nakagami undécimo. Y os digo que Quartararo al final no fue tercero porque resulta que como les miden la presión de los neumáticos segundo a segundo por vía radio, pues se dieron cuenta de que Quartararo durante más del 30% de la carrera sprint tenía las presiones de los neumáticos fuera de rango, que el rango que exige Michelin son 1,9 delante y 1,7 detrás y no había marcado, no había estado en el rango, por tanto le quitan el puesto y es Pedrosa el que sube al tercer lugar, que se entera después en el box y después hay un intercambio de la medalla que llevaba Quartararo, se la dio a Pedrosa, bueno, estuvieron ahí hablando un rato y se quedaron como amigos, por supuesto Pedrosa nada tuvo que ver en eso, parece ser que bueno, que al ir fuera de rango pues perdió la medalla. Recordemos, el 30% de la carrera al sprint tienes que ir en el rango que dice Michelin y en la carrera larga tienes que ir el 60% de la carrera en el rango que dice Michelin y el límite es 1,9 delante y 1,7 detrás. Parece ser que Quartararo no lo cumplió y por tanto perdió su tercer puesto en favor de Pedrosa, que queda tercero. Y bueno, después no solamente fue Quartararo el que fue sancionado, sino que por presiones bajas, sino que también fue la otra Yamaha. Se ve que no midieron bien las presiones en las Yamahas y bueno, les cayó la penalización correspondiente. Y esto ha sido lo que pasó en la carrera sprint de MotoGP del sábado. Domingo, carrera larga de MotoGP. Aquí fue una carrera muy interesante. Si no la visteis, os aconsejo que la veáis en diferido. Para empezar, ya os digo que había 300.000 fans en todo el fin de semana en el circuito y unos 144.680 exactamente el domingo en la carrera. Aquello era un hervidero de aficionados. Augusto Fernández se salta a la salida y lógicamente es una doble long lap que tiene que hacer y bueno, cae Pedrosa entre la séptima y la octava vuelta. Entre séptima y octava curva en la vuelta 5. Augusto Fernández tiene que pasar por el pit lane al no haber cumplido la long lap. Se le pasó, se ve que le avisaron pero no lo vio y entonces no hizo ninguna de las long lap, con lo cual tiene que pasar por el pit lane y bueno, y ahí ya pierde totalmente toda opción. Cae Aleix Espargaró y Zarco y cae Martín yendo primero y Bagnaia coge la cabeza. Esto fue una auténtica pena porque Martín tuvo muy buena carrera, pero se fue al suelo de una manera que bueno, que tampoco es que estuviera forzando demasiado, pero bueno, se fue al suelo, que es lo que por desgracia debe de importar. Iba primero en la carrera y se fue, entonces Bagnaia cogió el primer puesto, pero ahí no acabó todo, porque detrás venía un señor que se llamaba Marc Márquez, y que poco a poco fue haciendo una carrera impresionante, de hecho quedó segundo en la carrera, fue haciendo una carrera impresionante y llegó a pasar a Bagnaia durante breves momentos. Estuvieron ahí en un toma y daca muy importante, muy interesante, de hecho forzaron tanto la maquinaria que Marc Márquez se rayó el mono con la rueda delantera de Bagnaia y bueno, fue muy bonito de ver la carrera y muy emocionante. La pena es las caídas que hubo todo este fin de semana, eso es las caídas, afortunadamente sin consecuencias. Bueno, sí, Acosta tiene una consecuencia de la caída que tuvo, que tiene un poco de raspón en uno de los dedos, que no le impidió para nada correr ni tuvo ningún mayor problema.
Total, que nos encontramos con que cae Morbidelli y Miller y revisarán al final de la carrera si hay alguna penalización que poner, pero bueno, parece ser que no pusieron ninguna penalización, por lo menos hasta este momento. Ya veremos a ver si para más adelante nos comunican alguna penalización, ya que ya sería en todo caso para Le Mans, para el Gran Premio de Le Mans, que es el 12 de mayo. Os recuerdo que el 12 de mayo tenemos MotoGP en Le Mans. Pues bien, tenemos que primero queda Bagnaia, ganó en la carrera larga Bagnaia, después queda Marc Márquez, escasas milésimas de Bagnaia. Bezzecchi tercero, muy bien por Bezzecchi, estaba contentísimo Valentino Rossi porque andaba por allí y bueno, estaba contento con que Bezzecchi hubiese quedado tercero. Parece que Bezzecchi también empieza a levantar la cabeza. Perdón. Y cuarto, Alex Márquez, que tuvo también muy buena carrera. Quinto Bastianini, sexto Binder, séptimo Di Giannantonio, octavo Oliveira, noveno Viñales, décimo Acosta, un poquitín retrasado comparado con lo que nos tenía acostumbrados hasta ahora, pero bueno. Raúl Fernández undécimo, Mir duodécimo, decimotercero Rins, decimocuarto Nakagami. Volvemos a lo mismo, las Hondas están atrás del todo. Decimoquinto Quartararo, decimosexto Bradal y decimoséptimo Marini. Perdón. Los que están fuera de combate son Augusto Fernández, que ya después de que tuvo que pasar por el pit ya no tuvo nada que hacer, Miller, Morbidelli, Savadori, Martín y Zarco. Estos son los que quedaron fuera de combate en la carrera larga de MotoGP. Pues bueno, muy interesante, sobre todo la lucha entre Bagnaia y Márquez, que están ahí los dos peleando, ni más ni menos que por el campeonato del mundo. Y bueno, pues mala suerte para Martín, porque la verdad es que podía haber aumentado más la diferencia. De todas maneras, sigue primero en la clasificación general. Y tenemos que primero está Martín con 92 puntos. Bagnaia se coloca segundo. Con estos 25 puntos que se ha llevado para el bolsillo, se coloca segundo a 75 puntos. Con 75 puntos. Es decir, no hay más que 10 y pocos puntos entre Martín y Bagnaia. Bastianini 70, Acosta 69, Viñales 63 y Márquez 60. Es decir, en una diferencia de unos 30 puntos aproximadamente, hay 6 tíos, uno detrás de otro. Márquez empieza a sacar su personalidad y su forma de correr. Fue impresionante como le abrazó, le arropó, por así decirlo, la afición, porque él mismo saltó a la valla y bueno, estaban todos encantados, todos los seguidores de Márquez y los que no eran seguidores de Márquez. Les tuvo que gustar la carrera larga del domingo de MotoGP. Y esto es todo lo que sucedió en relación a MotoGP. Y ahora breves comentarios sobre Moto3 y Moto2. En cuanto a Moto3 se refiere, en la Q1, en los que no tienen que pasar a la Q2 posteriormente, quedan que pasa Piqueras, Carraro, Farioli y Adrián Fernández, Pitito. Piqueras hace 1:47.823 y estos son los que pasan a la Q2. En Moto3, la Q2, tenemos que 32 grados en el asfalto, ya estaba seco, teóricamente seco el asfalto, cuando hacen la Q2 del sábado. Holgado cae y se hace daño. Recordemos que Holgado va primero en el Mundial. Cae Rowston también, que es compañero de Holgado. Mala suerte para el Tech 3, porque desde luego los dos pilotos se le han caído. Y después nos encontramos con que la Q2 se resuelve primero Dani Alonso con 1:44.954, David Alonso, no Dani, David Alonso. Segundo, David Muñoz. Tercero, Beyer. Cuarto, Kelso. Quinto, Yamanaka. Sexto, Piqueras, que fue uno de los que había venido de la Q1, como recordaréis. Ortolá, el séptimo, y el 12º, Pitito. Estos son los primeros de la parrilla de Moto3 para la carrera del domingo. Holgado sale del centro médico y bueno, lleva un vendaje en el pie y parece ser que tiene un par de fracturas ahí, pero que bueno, que no le impiden correr. Y de momento, pues bueno, no va a estar en los test que creo que son para ellos el martes que viene, mañana no, pasado mañana, porque se va para casita a descansar, que es lo que le habían dicho en el centro médico. Así que estas son las posiciones, la Q2 de Moto3. Y en cuanto a la carrera de Moto3, está declarada 19 vueltas y Holgado sale 18º. Rueda es baja por infección. Recordemos que Rueda había sido operado de una apendicitis, ¿no?, la semana pasada, hace 2 semanas, y es por infección abdominal. No sé si tendrá algo que ver o no. Y el sustituto es Vicente Pérez. Yamanaka
con avería en la vuelta de colocación, en la que dan para colocarse en la parrilla antes de la warm-up, pero bueno, sale a parrilla antes de que se cierre el pit lane. Tuvo suerte porque le medio repararon la moto y bueno, consiguió salir para ponerse en parrilla. Después cae Alonso, que vuelve a pista, y Suzuki entra en box por avería y vuelve a salir también a pista. Holgado lleva vendaje en el pie, por supuesto, y bueno, no está en plenas condiciones, pero no le hizo mala carrera, ni muchísimo menos. Cae Esteban en la última vuelta. Total, que al final queda en la clasificación de la carrera, queda Beyer primero, Muñoz segundo, Ortola tercero, Yamanaka cuarto, Kelso quinto, Adrián Fernández Pitito queda sexto, que no estuvo nada mal Adrián Fernández, Holgado séptimo, con todos los problemas que tuvo este fin de semana con su lesión, y David Alonso décimo primero. Holgado en la clasificación general sigue en cabeza con 74 puntos, que tuvo un poquitín la cabeza de la clasificación la tuvo un poco comprometida porque, bueno, al no estar en plenas condiciones, pues podía haber sido, se la podía haber levantado Alonso. David Alonso, que está con 68 puntos, 6 menos que él nada más. Por tanto, podía haber sido peor la cosa para Holgado, pero bueno, sigue en cabeza con 74 puntos, como os digo. David Alonso con 68, 6 menos. Beyer sube a la tercera posición de la clasificación general con 46 puntos, 28 menos que Holgado. Y Ortola, que con 39 puntos a 35 menos que Holgado. Como veis, la cosa está en un pañuelo. En un par de carreras se puede dar la vuelta al campeonato total y absolutamente. Así que habrá que tener cuidado con las caídas y con las lesiones, porque este campeonato de MotoGP, de Moto3, va a ser como siempre un campeonato por aburrimiento, un campeonato en el que no vale ganar todos los días, sino que hay que ir poquito a poquito manteniendo el sitio y sin que nadie te lo quite. Veremos a ver cómo termina el campeonato de Moto3, pero de momento carreras muy emocionantes también en Moto3. Desde luego las más emocionantes fueron las de GP en este fin de semana, pero no podemos olvidar. Y ya para terminar hablamos de Moto2. Moto2, que también hubo un rosario de caídas. Esto fue impresionante. La verdad es que hubo muchas caídas sin consecuencias, pero muchas caídas. Quizás sea bueno no ver tantas caídas y ponerle solución a los problemas que puede tener el circuito, porque la verdad es que sí, es muy bonito de ver que alguien se cae y no se hace daño, pero más bonito es ver que se pasan y tampoco se hacen daño. Entonces, pues bueno, tenemos que... Porque recuerdo que la mayor parte de las caídas, tanto en Moto3 como en Moto2 como en MotoGP, fueron debidas a esas humedades que tenía el circuito. No fue por fallo de cada uno de los... Algún fallo habría, pero no fue por fallo de cada uno de los pilotos, porque si no, no se podrían producir tantas caídas como hubo este fin de semana en Jerez. Pero quede claro, lo digo ya de mano antes de terminar el vídeo, quede claro que Jerez dio todo de sí y hubo muy buen ambiente, y la verdad es que vimos muy buenas carreras. Quizás con menos caídas hubiese sido mejor. Pues bueno, tenemos que en cuanto a Moto2 se refiere, ya para terminar, como os digo, en la Q1 de Moto2 chispea ligeramente en el circuito, pero bueno, nada importante, ni siquiera metió miedo a los pilotos ese chispeo que había el sábado. Esto fue en la Q1 del sábado. Y pasan a la Q2, Arbolino, Vietti, Moreira y Alcoba. 11º quedaría Masia, por tanto, Navarro, Cardelús y Artigas entre los de la Q1. Y después en la Q2 de Moto2, Alonso López cae y bueno, le reparan la moto y sale en los últimos 4 minutos. Fermín Aldeguer se hace con la pole, con 1.40.673. Arenas segundo, muy buen puesto para Arenas, que hasta ahora lo teníamos un poco olvidado ahí en puestos de atrás. Tercero, Dixon. Cuarto, Manu González, que tuvo un muy buen fin de semana Manu González y se postula como un posible campeón de Moto2. Y quinto, Moreira. Sexto, Sergio García Dol. Séptimo, Vietti. Octavo, Arbolino. Noveno, Alcoba. Y décimo, Ramírez. Estos son los 10 primeros de la parrilla de Moto2. En cuanto a la carrera del domingo de Moto2, tenemos que Navarro, que es Wilcar, como sabéis, no compite habitualmente, pero bueno, se lo han traído de Wilcar. Hay una lucha entre Manu González y Aldeguer por el primer puesto, una lucha muy bonita. Se repasaron ahí los dos, tanto Aldeguer como Manu González. Cae Ayus, cae Bersneider y cae Artigas en la curva 13, en la cuarta vuelta. Y vuelve al box, pero sale de nuevo, pero bueno, no consigue gran cosa. Después cae Foya, cae Darren Binder, cae Baltus. Y Van der Gorber, por causar la caída de Ayus, la caída anterior que os había comentado de Ayus, es long lap, le penalizan con una long lap. Como veis, hay un montón de caídas, porque solamente en Moto2 tenemos que bueno, hay 1, 2, 3, 4,
5 o 6 caídas, y bueno, cae también Moreira, 7 caídas, cae Moreira en la curva 13 y vuelve a pista. La verdad es que, bueno, demasiadas caídas para mi gusto. Skrig también cae en la 13 y es una cosa curiosa, la moto sigue funcionando, cruza la pista y se va contra el muro del otro lado. Bueno, bien, son cosas que pasan. Yo no es la primera vez que veo que la moto va sola en un circuito de velocidad. Cae Ramírez también en la curva 13, la maldita curva 13, que cayeron un montón de gente en todas las categorías. Y cae Alonso López en la curva 13 también, cuando iba sexto. Y bueno, después Roberts pasa a Manu Gas para ser segundo y cae Masia en la última vuelta. Masia este fin de semana tuvo una mala suerte impresionante, porque no solamente no se clasificó bien, sino que además va y se cae, y en la última vuelta, que es cuando más duele caerse, cuando más duele mentalmente, porque no se hizo ningún daño. Total, que el primero Aldeguer, Joey Roberts segundo, Manu González tercero y cuarto Sergio García. Aldeguer consigue la victoria y tenemos primero en la clasificación general Joey Roberts, que es que queda en la primera posición y es el americano que comanda la clasificación general, el primer americano que comanda la clasificación general después de que Nicky Hayden lo hubiera hecho en su momento. Y Joey Roberts tiene 69 puntos. Sergio García va segundo con 64 puntos. Aldeguer con 54 puntos tercero y Manu González, Manu Gas, que le llamamos Manu Gas, con 46 puntos. Como veis, está la cosa en algo más de 20 puntos. Un fin de semana, para entendernos. En un fin de semana se puede dar la vuelta a toda la cuestión de la clasificación general. Por tanto, como veis, tanto Moto 3 como Moto 2 están muy comprimidas y hay mucho. Bueno, también MotoGP está comprimida. Todo puede pasar porque estamos empezando la temporada, pero bueno, el Jerez, como siempre, no defrauda y nos ha dado unas buenas carreras. Lástima de las caídas y a ver si mejoran esa humedad que sale cuando sale el sol. Claro, estamos acostumbrados a correr con sol siempre en Jerez sin que haya llovido los días previos, pero si hace 2 días o incluso el mismo sábado llovió y se seca la pista por un sol impresionante que había y resulta que ese sol hace que se evapore el agua de debajo de la pista y rezuma esa humedad hacia arriba, pues tenemos que es un charco, entre comillas, que no se ve y que al pasar las motos por allí con cierta inclinación van y se caen. A ver si lo mejoran y drenan este circuito un poquitín mejor por la parte de abajo, no drenarlo del asfalto, que el asfalto estaba bien, no había ningún problema, sino por la parte de abajo parece ser que se acumula mucha agua debajo del asfalto y esto da como consecuencia humedades poco recomendables para el uso del motociclismo. Un fin de semana impresionante, con muchos espectadores en el circuito, un ambiente extraordinario que ya me hubiera gustado a mí estar allí, pero bueno, por diversas circunstancias que no vienen al caso, la verdad es que no he podido estar. Y pues bueno, nos vemos en GP, en Moto 3, Moto 2 y MotoGP, nos vemos en Le Mans el día 12 de mayo, que es la próxima carrera de estos fenómenos de las dos ruedas. Mientras tanto, probablemente haga algún otro vídeo de otras cosas que no sean las carreras. Me despido de todos vosotros. Hasta otra ocasión, moteros y moteras.